Es un placer estar con ustedes. Quiero invitarle al libro de Efesios. Vamos a leer rápidamente unos versículos ahí. Efesios capítulo 3. Vamos a leer del versículo 8 al 10. Efesios 3, 8 al 10. Dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El Señor nos pueda bendecir con su palabra. Es interesante la humildad de Pablo. Pedro lo reconoce. Pedro dice que entre los escritos de Pablo hay cosas difíciles, dice, de entender. Y usted sabe quién es Pedro. Si para Pedro era difícil, imagínese para nosotros. Y Pedro dice que esas cosas difíciles de entender que escribió Pablo, los indoctos las tuercen para su propia perdición. Pero cuando llegamos al versículo 8, y Pablo viene hablando de ese misterio que le fue confiado a él. Y Pablo dice que ese misterio no fue revelado a otras generaciones, lo dice en el versículo 5. Misterio que en otras generaciones, dice, no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Y ahora es revelado a sus santos apóstoles por el Espíritu. Apóstoles y profetas, que tiene que ver con apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. El orden está ahí. No dice profetas y apóstoles, dice apóstoles y profetas. Porque nosotros sabemos que el Nuevo Testamento también tuvo profetas. Ese misterio fue revelado por el Espíritu. Y dice el 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y Pablo dice que para eso él fue hecho ministro, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y cuando llegamos al 8, la vida de Pablo nos maravilla. Pablo dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Por muchas cosas Pablo se consideraba así. Pablo había perseguido la iglesia y él dice que no era digno. Pero Pablo no se creía más que nadie. Él se consideraba el más pequeño de todos. El más pequeño de todos los santos. Dice Pablo aquí: me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo fue llamado para predicar a los gentiles, aunque también habló a los judíos y a toda aquella persona que hizo contacto con Pablo. Pablo le predicó el evangelio. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses y Pablo se dirige a los hermanos, Pablo dice: la casa de César os saluda. O sea, la guardia pretoriana que cuidaba a Pablo, muchos de ellos se habían convertido a Cristo por el testimonio de este hombre. Pero Pablo dice que el evangelio contiene las inescrutables. ¿Qué quiere decir eso? Que las riquezas de Cristo no pueden ser escrutadas, no puede hacerse un escrutinio de esas riquezas, no se pueden contar. No hay un número que alcance para poder describir las riquezas de Cristo. Y dice luego él: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que es el creador de todas las cosas. Hermano, los santos del Antiguo Testamento se preocuparon por conocer esto. ¿Qué quiero decir con esto?
Los profetas del Antiguo Testamento inclusive profetizaron de Cristo. Pero había un punto en el que ellos no terminaban de entender. ¿Cómo es esto? Pues Pedro dice que indagaron, diligentemente investigaron, y que se les dijo que no era para ellos, sino para nosotros. No se les dieron todos los detalles. El Señor, en su soberana voluntad, reservó esto para los apóstoles y profetas, con un solo fin. El versículo 10 lo explica. Un misterio escondido a Daniel, a Moisés, a David. Daniel era un hombre muy amado. Pero Dios tenía un propósito. El versículo 10 comienza con una razón. Para que la multiforme sabiduría de Dios, esa sabiduría de Dios de muchas formas. Usted ha visto los muchachos que juegan con un cubo, que lo van moviendo y le van dando forma y luego los expertos en eso lo saben armar y desarmar. Esa es la idea. La multiforme sabiduría de Dios. Esa sabiduría de Dios de muchas formas, ¿qué dice? Sea ahora, en este tiempo presente, dada a conocer, ¿por medio de quién? Por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por eso que la iglesia debe, el hermano decía algo muy interesante al principio, nosotros nos congregamos en el nombre del Señor, o sea, bajo la autoridad del Señor. Y para que eso sea verdad, nosotros tenemos que hacer las cosas estrictamente como está escrito en la palabra de Dios. Porque si no nos estaríamos congregando de acuerdo a nuestra propia voluntad. Pero cuando nos congregamos en su nombre, lo hacemos bajo su autoridad. Y los ángeles, y hoy lo que llamamos demonios, ese grupo de ángeles que Satanás arrastró, principados y potestades, que los encierra ahí, aprenden de la iglesia, aprenden de usted y de mí. Qué tremendo misterio. ¿Cómo podríamos nosotros enseñarle algo a Satanás si la Biblia lo describe como acabado de hermosura? Ese hombre, esa criatura de Dios era tan perfecto. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Pero ahora ellos aprenden a través de la iglesia, y especialmente, hermanos, la obediencia. Pienso y creo, a manera personal, que este versículo lo entenderemos totalmente cuando estemos en el cielo. Y este versículo, hermanos, se va a completar para nosotros en el cielo, y ese momento del arrebatamiento, los ángeles, buenos y malos, van a recibir una tremenda lección. Porque ¿quiénes éramos nosotros? Nadie. Hinchazón y podrida llaga. Pero un día, hermanos, un día, el Señor va a salir del cielo para esperar a su amada esposa y la va a tomar del brazo. Y esta es mi manera de pensar. Quiero pensar que alrededor, de cielo a tierra, habrá un cortejo angelical. Y el Señor va a tomar a su esposa del brazo y la va a introducir perfecta. Porque ese día del arrebatamiento, nuestros cuerpos van a ser transformados a un cuerpo parecido al del Señor Jesucristo, no igual, pero sí semejante. Y con ese cuerpo transformado, tomado del brazo del Señor, como cuando Isaac tomó a Rebeca y la introduce en su tienda, ¿se acuerda? Aquel esclavo más viejo que había ido por ella, venía con ella, Isaac había salido al campo, y cuando Rebeca lo ve le pregunta, ¿es este mi señor? Él es, le dice el esclavo, y ella se cubre, y dice que Isaac la tomó, y la metió en su tienda, y se consoló con ella, después de la muerte de Sara. Pues hermanos, aquí estamos pasando un valle de lágrimas. El año pasado, en julio, murió mi padre. Este año, en junio, murió mi madre. Ni un año hacía después de la muerte de mi padre. Son cosas que marcan la vida para siempre. Pero un día, ese día glorioso, hermanos, el Señor nos tomará del brazo
y nos hará entrar en el cielo a vista y paciencia de Satanás y sus demonios, sin que lo puedan impedir. Y es por eso que creo que este versículo ahí tendrá un total cumplimiento. Allí los ángeles van a quedar asombrados a ver en lo que nos habremos convertido como iglesia de Cristo después de haber sido lo que somos en este cuerpo de pecado. Ese día glorioso. Atrás nuestro habrá dolor y tristeza, pero para nosotros, desde ese día, nos alumbrará el sol de justicia, la luz de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra, por el bien con que nos has bendecido y con esa esperanza que tenemos por delante. Sabemos, Señor, que este cuerpo va a morir de cualquier forma, o quizás no veremos muerte y seremos solamente transformados. Pero nuestro corazón espera ese día glorioso en que hemos de entrar en el cielo mismo para estar por siempre contigo. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.